La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Continuamos con el estudio de la carta a los Romanos y vamos a estudiar Romanos 11 y 12. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, a cual desde antes conoció. ¿O no saben que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pablo se va al libro en donde menciona cómo Samuel es perseguido por Jezabel, donde mata a los profetas, pero el Señor se guarda un remanente, y con ese remanente Dios hace maravillas. Ahí de hecho se cumple una profecía en relación a Jezabel, de que iba a ser comida por su sangre por los perros, que también es una profecía, es alegórico también para las personas que tienen el espíritu de Jezabel, que al último son las personas del mundo las que terminan comiéndose su carne, alegóricamente. Señor, a tus profetas han dado muerte. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre hay un remanente. Y si por gracia, ya no es por obras, ya no es por la ley. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, a los romanos, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, Dios quiere manifestar su gloria, no solamente al pueblo de Israel, sino a todo ser humano. A todo ser humano. Dios escoge a Abraham, que es símbolo de Jesús, que salió de una tierra para ir a una tierra que él no conocía. Así Jesús vino a una tierra. Entonces
alegóricamente también la descendencia de Abraham le fue dada la promesa, así como la descendencia de Cristo nos es dada la promesa. Entonces, en la carne, Dios desechó al pueblo de Israel para mostrar su gloria con el pueblo gentil, que es muchísimo más grande. Pero Pablo está explicando cómo Dios en realidad no ha desechado al pueblo de Israel. Dios sigue amando al pueblo de Israel. Y solo por darles un versículo ahí dice la palabra de Dios, el mundo se va en contra de Israel, y dice el Señor, Israel no ha enviudado. El Señor se va a manifestar, porque todas las naciones se van en contra de Israel. Esa es profecía, que también es alegórico para la iglesia. Nuestra lucha es contra ángeles caídos. Entonces todos ellos están en contra de nosotros. Y cuando están en contra de nosotros, el Señor dice, Israel no ha enviudado. Entonces viene el Señor y nos salva cuando peor andamos. Entonces aquí Pablo les dice a los romanos, no se vayan a envanecer pensando que ustedes son mejor que los israelitas. Entonces dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque, y luego Pablo se va al episodio donde iba pasando el Señor y veía una higuera y tenía hojas, aunque no era el tiempo de dar fruto, pero Cristo quiso comer. Aunque Cristo quiso comer y no tenía, no le dio, que ahí también nos estaba hablando Jesús. Entonces la higuera es Israel. La higuera es Israel. Pero también es alegórico para las personas que recibimos el Evangelio. El Señor quiere que demos frutos. Gálatas 5, 23 y 24. Fruto, el fruto, ¿qué es el fruto? Amar, perdonar, tener la confianza en Él, gozarnos en Él, gozarnos cuando somos perseguidos a causa de Él. Todo eso, en eso es magnificado nuestro Padre Dios. Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces un padre se goza cuando sus hijos son felices. Cuando los hijos andan de renegados y nunca están felices, es pura amargura y no hay un padre que se enorgullezca de eso. He ahí la importancia de lo que dijo nuestro Padre Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Por qué? Porque Cristo fue siempre obediente a nuestro Padre Dios. Entonces, siempre va a haber hijos desobedientes para que nosotros miremos cómo nosotros somos desobedientes a nuestro Padre Dios. Entonces, tenemos el ejemplo de los hijos desobedientes, porque así como son los hijos desobedientes, así nosotros somos desobedientes a nuestro Padre Dios. Entonces el ejemplo es Cristo Jesús para que seamos buenos hijos para nuestro Padre Dios. ¿Cómo?
teniendo complacencia a nuestro Padre Dios, no renegando con nuestro Padre Dios. No, por ejemplo, por darles un ejemplo, viene el pueblo de Israel, al que Dios rescató de mano del faraón y de su ejército. El Señor los rescata con mano poderosa y venían renegando. Aquí tenemos, aquí no comemos más que puro maná, ya estamos hartos de este maná. Allá cuando estábamos en Egipto, allá comíamos sandías, comíamos melones, aquí nos morimos de hambre, ni siquiera tenemos agua y puro guabla. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto. Entonces ahí la importancia de ser contentos con lo que tenemos. Y déjenme decirles, Cristo es nuestro tesoro más grande. Una persona que no está contenta con lo que tiene es porque no ha entendido todavía. No ha entendido. Ahora, mucha gente, hay un dicho muy famoso que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, ¿cuándo es cuando se van a dar cuenta las personas que fueron incrédulos al Evangelio? Si pasa el tiempo y siempre fueron esclavos del pecado, siempre rechazaron a Cristo Jesús, entonces, ¿quién es quien nos da vida? Una vez que se mueren, esas personas van a resucitar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Se van a ver excluidos de Cristo, que es el que nos da vida. Entonces van a entender lo que es ser agradecido. ¿Por qué? Porque ya no lo van a tener. Ahora, en donde la mayoría de la gente se confunde es que, pero el castigo va a ser eterno. Y ahí es en donde la gente se confunde. Cuando hable muerte eterna, nuestro Padre Dios es la vida, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿cuál es la muerte eterna? No conocer a nuestro Padre Dios. Van a estar excluidos. Entonces van a decir: no, yo quiero conocer. No puedes. Señor, yo anduve haciendo milagros y yo no te conozco, va a decir Jesús. Aún a los falsos profetas. Entonces ahí la importancia de ser agradecidos con lo que tenemos. Si no somos agradecidos en donde estamos, en la carne, ¿cómo vamos a ser agradecidos para con nuestro Padre Dios? Hay gente que dice: no, mi mamá me trató mal y mi padre me golpeaba, y nomás se la pasan ahí guaineando así. Así somos nosotros cuando no estamos contentos con nuestro Padre Dios, que nos da vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender eso. O sea, Dios nos da vida. Entonces la vida no se va a apreciar. Muchas veces se puede apreciar yendo a un velorio. Miras a una persona, un día la ves bien y el siguiente día, por ejemplo en Latinoamérica, en México, allá de un día a otro entierran a una persona. Aquí en Estados Unidos los entierran a veces a la semana. Pero digamos en México, allá miras a una persona, anda bien, y el siguiente día lo entierran. Y mucha gente ahí dice: wow, o sea, ayer yo lo miré, ayer andaba haciendo esto y el otro. Entonces ahí se puede apreciar un poco la vida. Entonces, ahora esta vida es solamente una sombra, una figura de la verdadera vida, que es estar con nuestro Padre Dios. Entonces aquí Pablo dice que no presumamos en contra de los judíos, porque Dios sigue amando al pueblo de Israel. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué pasó? Se secó la higuera. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad.
bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego viene y se va a lo que ya estaba profetizado. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión, o de Israel, de Jerusalén, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Sión también es simbólico de la nueva Jerusalén. ¿Okay? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O también se va a Jeremías 31. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios, fíjense bien en este versículo, hermanos. Por eso yo les digo, el Señor no nos va a llamar cuando andamos ahí bien santitos, bien, no, aquí está. Porque Dios sujetó a todos, no dice a algunos, a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Ok? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí Pablo, siempre cuando miramos, un día escuché yo a Brad Pitt, que él dejó el cristianismo porque cuando estaba leyendo la Biblia, él miró que era un Dios presumido. Voy a mostrar mi gloria. La cosa fue que él simplemente no lo entendió. ¿Qué fue lo que no entendió? Que cuando Dios dice, yo voy a mostrar mi gloria, se los voy a poner así, carnalmente. Yo tengo mi esposa, entonces yo quiero glorificar mi nombre. Glorificar mi nombre es engrandecer a mi esposa y a mis hijos. Eso es glorificar mi nombre. No que me glorifique yo mismo, no. Y el ejemplo está, por ejemplo, cuando Cristo le pide al Padre en relación a Lázaro resucitarlo, para mostrar la gloria del Padre y también para mostrar la gloria del Hijo. Entonces, cuando Jesús resucita a Lázaro, Él magnificó su nombre, el nombre de nuestro Padre Dios. Pero nuestro Padre Dios también engrandeció, glorificó a Cristo Jesús. ¿Por qué?
Porque nuestro Padre Dios resucitó a Lázaro. Entonces, nuestro Padre Dios siempre se gozó por la obediencia de Cristo Jesús. Hermanos, un padre entiende esto. Un padre entiende esto. Un padre responsable, un padre que ama a sus hijos. Un padre no trabaja para sí mismo. Un padre trabaja para sus hijos. Entonces, tú quítale a un padre a su esposa y sus hijos y le vas a quitar la motivación de trabajar. Así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque un padre trabaja para su familia, sobre todo para su esposa. Entonces, nuestro Padre Dios trabaja para nosotros, para que nosotros tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. En eso, cuando nosotros hacemos eso, en el Espíritu, nosotros estamos glorificando a nuestro Padre Dios, y nuestro Padre Dios nos glorifica a nosotros, que nos gozamos y nos da un gozo sobrenatural que la gente del mundo no lo puede entender. Nos da una paz sobrenatural que la gente del mundo no lo puede entender. El Espíritu de Dios nos da el tener esa esperanza, sabiendo que Cristo resucitó. Entonces Él nos da fe, ¿ok? Nos da fe para que no tengamos miedo a la muerte. En eso glorificamos a nuestro Padre Dios. Él magnifica su nombre. Nosotros somos el nombre. Cuando nosotros estamos contentos con lo que Él nos da. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento con la mente de Cristo, para que comprobéis, o para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Se fijan? O sea, no se trata de presumir, hermano. Yo escucho muchos pastores, Dios es grande y a Él debe. Y sí, pero Dios no está presumiendo Él mismo. El Señor, lo acabo de explicar, el Señor es glorificado cuando nosotros estamos contentos en Él, en el Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a andar de presumidos? Ya el presumir, hermanos, eso no es de Dios. Aquí no se trata de presumir. Se trata de tener vida, y vida en abundancia, amor, gozo, paz. Eso es vida en abundancia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es vida en abundancia. Y conocer a nuestro Padre Dios en el Espíritu. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, también aquí se fijan, pura alegoría, pero no todos los miembros tienen la misma función. El ojo no oye, el ojo ve, el oído escucha, la lengua, con la lengua hablamos, la usamos para hablar o para chiflar, los que saben chiflar. Las manos es para sostener, para mover, o sea, las manos se ocupan bastante. Los pies para caminar,
Entonces, cada miembro tiene su trabajo. Hay personas, su trabajo es orar. Sobre todo las ancianitas, los ancianitos que ya no... ¿Cuál es su trabajo que el Señor les da? Orar, orar y orar y orar. Entonces, así como Dios reparte dones, no a todos nos da los mismos dones. Pero de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Entonces, la mano no va a trabajar para sí misma. Ni el oído va a trabajar para sí mismo, no. El oído hace su función para beneficio de todo el cuerpo. El ojo también, o sea, cada miembro lo hace para beneficio de todo el cuerpo. ¿Quién aprecia más eso? Una persona que no escucha, una persona que no ve, una persona que muda, que no puede hablar, una persona que no tiene manos o que le cortaron o que nació, hay niños que nacen ya o con los pies cortos o qué sé yo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Es lo que yo estoy haciendo, enseñando. El que exhorta, en la exhortación. Hay personas que se dedican solamente a exhortar, eso es su trabajo. Es corto el trabajo, usualmente son ancianos, o sea, pero ese es su trabajo, exhortar. El que reparte, por ejemplo, hay personas, por decir, adineradas, que no necesariamente tienen la confianza en el dinero, sino la tienen en el Señor. Reparten bienes. Ok. Que eso también, lo más importante es el Evangelio, compartir el Evangelio. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, no hipócritamente. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Mi hermano es perfecto? No. Entonces, ¿yo soy perfecto? No. Ahora, nosotros espiritualmente, cuando dedicamos nuestra vida a nuestro Padre Dios, y en la manera que le estorbamos menos a Cristo Jesús, en eso somos perfeccionados cuando nos rendimos totalmente a Dios, pero ese es otro concepto. Entonces, lo más importante es amarnos los unos a los otros. A los niños hay que amarlos porque son niños. ¿Un niño qué va a hacer? Un niño no va a entender muy bien la palabra de Dios. Entonces hay que tener paciencia para que crezca en el Evangelio. A veces tienen 40 años y no aprenden. No lo digo yo, lo dice Pablo, ¿verdad? Y nunca entendieron, ¿verdad? Pero sí, hay personas que son nuevos en el Evangelio, van aprendiendo y de repente tienen mucho, vamos a decir, mucho celo de Dios, y así como nosotros andábamos cuando comenzábamos, de que éramos bien celosos, cualquier cosita nos molestaba y éramos bien duros a veces con la gente, pero el Señor nos va enseñando, vamos madurando poco a poco, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre. Entonces,
debemos de amarnos, el que conoce más, de hecho aquí lo explica Pablo más adelante, eso lo voy a explicar cuando llegue ahí. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a otros. Es mejor a honrar a mi hermano que a honrarme yo mismo. En lo que requiere diligencia, o sea, lo que el Señor nos encomendó, no perezosos, hacerlo. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Servirle al Señor también es servirle a nuestros hermanos, cada quien en su trabajo, así como lo está diciendo. Fíjense bien, gozosos en la esperanza, para que no andemos preocupados ahí de que las cosas que van a venir. No, gozosos en la esperanza. Aquí en esta vida hay sufrimiento. Vamos creciendo, y en la medida que vamos creciendo, ya cuando maduramos, se van los miedos, ya no tenemos miedo. En la carne tenemos miedo, en el espíritu no tenemos ya miedo. Entonces, si andamos caminando en el espíritu, no tenemos miedo a la muerte. O sea, vamos gozosos en la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que en este mundo hay aflicción. Pero dice Cristo, ánimo, yo vencí al mundo. Entonces se trata de que eventualmente Cristo viva en nosotros, para ya no andar así, todos temerosos. Entonces hay que gozarnos en la esperanza de que vamos a estar con el Señor. Le veremos cara a cara, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, para toda la iglesia, practicando la hospitalidad. Esto casi no se practica mucho en nuestros días, especialmente en las grandes ciudades. Sí se comparte en las iglesias, ¿verdad? De repente, a veces, hermano, pues vamos a reunirnos en la casa del hermano, eso es bueno. Entonces hay personas muy hospitalarias, hay personas que tienen casas grandes en donde se puede reunir la iglesia, ¿verdad? Entonces, bendecid a los que os persiguen. Hay que bendecirlos. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. ¿Verdad? En la carne todos somos carnales, entonces, pero si estamos constantes en la oración, en el espíritu, el Señor nos protege. Pero si nos descuidamos y hay una situación, pues podemos andar llorando, ¿verdad? Por el sufrimiento. Entonces, si miramos a una persona, por ejemplo, ahí perdió un ser querido, qué sé yo, no vamos a decir, hermano, ¿para qué anda de chillón, hombre? Pues ¿a poco qué? Cristo resucitó, ¿para qué anda ahí de chillón? No, debemos de entender que cada persona tiene un nivel en el conocimiento de Dios, y en cuanto al conocimiento de Dios, precisamente entre más conocimiento de Dios, una persona que ya tiene conocimiento se va a gozar en el Señor. En la medida que siempre está buscando el rostro de Cristo, no le va a dar miedo. O sea, ya se murió mi hijo, pues ya se fue con el Señor, gracias Padre mío, ya está contigo. Pero eso es por la gracia de Dios. Unánimes entre vosotros, no altivos, hermanos, no altivos, sino asociándoos con los humildes de corazón. No sean sabios en vuestra propia opinión. O sea, por ejemplo, sale una persona que es vamos a decir, habla bien, tiene un lenguaje, vamos a decir, leyó 10,000 libros, se leyó ahí a Cervantes y a todos
O sea, su vocabulario es muy bueno y habla bonito y luego es filósofo y luego... No, dice Pablo. O sea, no porque una persona tiene facilidad de palabra o es filósofo o es... Ya quiere decir que como se dijera, como se dice, va a sacar sus propias opiniones filosóficas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces el Señor dice a estas personas, porque el Señor llama a todos, digamos los corintios, algunos de ellos eran filósofos, Pablo lo dice. Dice, yo no fui con palabras persuasivas, yo fui con poder. No sean sabios en vuestra propia opinión. No es la opinión de la carne, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No, hermanos. La interpretación de la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo, dando Dios como Él quiere a quien Él quiere. Ahora, el Señor nos da sabiduría, yo lo he visto, yo he sido testigo. Por ejemplo, un día fui a una congregación, híjole, una congregación en donde más tristeza me dio a mí, se la pasaban peleando, el pastor se metió con una oveja, se murió, le pegó cáncer, la persona que dejó ahí era puro criticar y condenar, y la persona que predicaba era otra, se la pasaba puro apuntar, puros dedazos ahí, o sea, yo un día les ayudé, por ejemplo, vendían muy buenos tamales, y un día les ayudé ahí a hacer los tamales y me miraban así como, me trataron bien feo que me trataron, o sea, como si fuera, hagan de cuenta, como un club. Era como un club. Entonces cuando yo fui a ayudarles, las cosas que me dijeron, o sea, me trataron bien mal me trataron. Entonces, y yo digo, híjole, o sea, entonces el Señor me mostró, yo duré ahí poquito, duré como unos 3 meses, 3 meses, pero en ese tiempo el Señor me mostró a una persona de esa congregación, una mujer, que el Señor le dio palabras. De hecho, a mí el Señor me mostró algo en un sueño, y al siguiente día, y era en relación a esta hermana, y la hermana mencionó algo. O sea, el Señor me estaba mostrando a mí, era parte de mi crecimiento. El Señor le abre el entendimiento aún en esos lugares donde hay puros. Acuérdense, el Señor nos llama cuando andamos bien. El Señor nos llama cuando andamos bien mal. Y en esa congregación andaban bien mal. Eran cristianos y todo, pero andaban bien errados en todo. Pero ahí yo miré al Señor, como el Señor mostró su gracia en un estudio bíblico también. Me tocó ver también a otra persona como el Señor, y ella misma lo dijo, dice, no, pues fíjese que yo quiero compartir algo. A ver, hermana, dice, yo antes cuando oraba el Padre Nuestro, cuando dice uno, Señor, danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día, yo pensaba que era de la comida, pero no sé cómo el Señor me mostró que en realidad no es el pan, no son las tortillas, los frijoles, las papas, no, es la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que digo, el Señor ahí también mostrando, el Señor es el que nos abre el entendimiento, hermanos. Entonces por eso hay muchas doctrinas, porque cada persona piensa que esto es así, esto es así. Entonces, obvio que hay una correcta. Ahora, pues todos pensamos que tenemos la correcta. Entonces, ¿cómo identificamos una que no es correcta? Cristo lo dijo, por el fruto.
por el fruto. Entonces, si una persona está predicando y ama el mundo, ahí está, con su fruto te está testificando que esa persona no sabe la palabra de Dios, está enseñando mal. Pero aún ahí donde se está predicando la palabra de Dios, Dios llama a quien Él quiere. A ver, a este, y Dios lo llama. A ver, aquí con los testigos de Jehová, a este, a esta. Aquí con los católicos, a este. Con los pentecostales, a este. Dios llama a quien Él quiere, hermanos, a quien Él quiere. No paguéis a nadie el mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Se fijan? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen, o no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta aquí en este mundo, porque escrito está: mía es la venganza. Está en Romanos 1, ya lo expliqué en Romanos 1. Por ejemplo, dice: porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Entonces ese es el contexto. Y luego ya después dice: y la ira de Dios se manifiesta ¿contra quién? Contra los que no reciben el Evangelio, o porque no están amando. Porque no están amando precisamente, o sea, no están dando fruto. Entonces la ira de Dios se venga, o sea, viene en contra de nosotros si andamos de altaneros pensando que somos mejores que otros. Aquí lo dijo Pablo, lo acabo de leer, que nadie de nosotros tengamos un alto concepto de nosotros mismos. No, nosotros, ¿quién es el más grande? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Ha sido el servidor más grande para la humanidad. Dio su vida como sacrificio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Debemos de sacrificar nuestras pasiones. Por ejemplo, a mí me gustan las mujeres todavía. O sea, entonces yo debo de sacrificar esas pasiones. En lugar de andar con las mujeres, andar teniendo sexo con las mujeres, yo sacrifico eso con la gracia de Dios para dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios y compartirlo con mis hermanos. Es así de simple. Hay que morir a los deseos de la carne. ¿Para qué? Para vivir para nuestros hermanos. El pastor que pastorea no vive para sí mismo, vive para los hermanos. Pero un pastor que anda pastoreando y se anda enriqueciendo con la palabra de Dios es un Judas. O sea, la profecía es Judas. ¿Quién escogió a Judas? Cristo. Entonces, Dios escoge a los Judas para castigar a los que siguen a los Judas. Así de simple. Yo un día andaba ahí, Señor, pues mire esto, me andaba yo como quejando. Y me dice el Señor: ay, hijo, pues andas peleando contra mí. ¿Cómo, Señor? ¿Por qué? Dice: pues resulta que yo escogí a Judas. Entonces, ¿la estoy regando? Pues sí, me dijo, no. Déjalos, o sea, déjalos. Ellos saben, sí saben. Todos saben lo que es pecado. Todos, sí saben lo que es pecado. Entonces, si ellos prefieren el mundo, ahí hay condenación. Juan 3, 17, 18. Y esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Este mundo. No, yo nomás ando predicando. Yo me voy a agarrar unas 2 viejas por ahí, de todos modos. No, tenemos que sacrificar nuestro... Ahora unos sacrifican más que otros, ¿verdad? Yo no es mucho lo que sacrifico en realidad. No lo es. Yo lo sé. Hay gente que sacrifican bastante.
Y yo digo, bueno, la gracia de Dios se manifiesta en cada persona como Dios quiere. Entonces, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, acuérdense también de eso. Estamos en la congregación, estamos congregados. Anda una persona desobediente ahí y se le exhorta, hermano, hermana, mire, fíjese, no está amando, el Señor dice que debemos de perdonar, debemos de amar. No, pero a mí ya no me van a ver la cara. Entonces se le dice una y otra. Primero le dice el Señor, el Espíritu de Dios le está diciendo. Entonces viene una persona y le exhorta. La exhortación viene con la palabra de Dios. La persona sabe. Entonces el Señor le puede decir a alguien, exhórtalo o exhórtala. Entonces se le dice, hermano, arrepiéntase, cambie su camino. No. Entonces llega un tiempo donde esa persona le va mal. O sea, le pasan cosas. Entonces ya viene, hermano, ore por mí. ¿Qué vas a hacer? Se está manifestando o sea, Dios lo ama, Dios la ama. Entonces, esa persona, Satanás la está doblegando para que eventualmente agache la cabeza y se humille delante de Dios y pueda llegar a decir, Señor, la estaba regando, Señor, perdóneme, Señor. Dios usa a Satanás para castigarnos. O sea, simplemente nos deja. Sígueme, hijo, está bien, Señor. Mientras sigamos al Señor, nos va bien. Pero si desobedecemos y queremos hacer las cosas, despreciamos al Señor y seguimos las cosas del mundo, el Señor nos llama una y otra vez. Entonces dice, no, uno dice, no quiero. Entonces simplemente el Señor nos deja. Y Satanás nomás está, ya cuando estamos a merced del demonio, entonces se da lujo de darnos duro y nos da donde nos duele. Entonces hay que entender eso también, que una persona que es desobediente una y otra vez, hay que entender que esa persona, y a veces hay gente que dice, Dios no existe. Si Dios existiera, no se me hubiera muerto mi hijo. O sea, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Porque no lo conocen. Porque andan siguiendo las cosas del mundo. Entonces ya cuando Satanás les da duro, no, si Dios existiera, no, Dios no permitiría que mataran a los niños. O sea, ahí usan un razonamiento humano sin entender todo el concepto que abarca la palabra de Dios. Cristo resucitó, un niño que ya se fue con el Señor. Pues no sufrió mucho en este mundo, se fue rápido. Dijera, no, hermano, pero ¿qué? O sea, si verdaderamente entendemos, si de verdaderamente creemos, Salomón lo dijo. Dice Salomón, están los que no han nacido, les llama a los que estamos bajo el sol. Están los jóvenes, los ancianos, están los que ya se murieron. Entonces dice, el que ya se murió, ya la libró. El que está aquí, duro es estar en este mundo. Cristo lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y dice, pero ¿quiénes son los mejores? Los que no han nacido todavía. Esos todavía están mejor porque no han venido a este mundo a sufrir. Ahora, ya una vez que viene Cristo, Cristo vino a sacarnos del sufrimiento para que ya no sigamos sufriendo. En Él nos da gozo, Él nos da paz, aún en las tribulaciones. Pero es una forma sobrenatural. Yo esto no lo puedo explicar, hermano, lo tienen que vivir. Tienen que entender eso, lo tienen que vivir. Porque uno puede tratar de explicar y explicar, pero pues no se puede explicar. O sea, está en la palabra de Dios. Si la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes, dice Pablo. Entonces, ¿qué dice? Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Estás amando? Si tuviera sed,
dale de beber. Entonces fíjense aquí la alegoría. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, o sea, como carbones encendidos o ceniza, pero más bien carbones encendidos, amontonará sobre su cabeza. O sea, Dios es amor. El amor de Dios se manifiesta en fuego. El fuego del amor de Dios. El fuego de las lenguas, por ejemplo, en Pentecostés se manifestaron las lenguas de fuego. Dios es fuego consumidor, pero amor, amor consumidor. Entonces, cuando nosotros amamos a una persona que nos odia, ¿qué estamos haciendo? Hagan de cuenta que esa persona es un carbón apagado, o sea, simbólicamente. Entonces, cuando amamos a una persona, hagan de cuenta que yo tengo un carbón encendido, y cuando una persona me hace un mal y la persona, yo le digo, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. No, que tú, que... Y me dice todo tipo de cosas. No se preocupe, hermano, Dios le bendiga. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy mandando uno de mis carbones encendidos a su mente. Y de hecho yo lo he visto. Está un predicador aquí en Estados Unidos. El ministerio se llama Living Waters. Y este predicador, él enseña el evangelio de una forma así como... Él predica a Cristo, pero él lo hace con preguntas. Él hace preguntas. Entonces, ¿para qué? Para que lleguen a la conclusión de que necesitan un Salvador. ¿Ok? Entonces, cuando él ha hecho muchos ejemplos, entonces un día hay una persona que siempre anda criticando a los cristianos y se burla. Entonces una vez se burló de él. Entonces él le mandó un cheque, se me hace que de $100. $100, que no es nada de dinero. O sea, le mandó un cheque como de $100 y ¿qué le dijo? La bendijo. Digo, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mira, aquí te mando $100 para que te compres algo. Y ella hizo un video. Digo, y ella mismo dice, oye, si yo te estoy criticando, te estoy hablando puras cosas malas de ti, dice, porque pues es que a mí me daba risa las cosas que enseñas, dice, pero me manda $100 para que me compre algo, dice, no lo puedo entender. Dice, sí, dice, yo no te odio, yo te amo, yo quisiera que tú tengas una vida feliz, que conozcas al Señor. Y de hecho ese video es el más visto. O sea, también le mandaron plata por hacer ese video. Ella está cerca de llegar a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque una persona la perdonó y aparte le dijo, mira, aquí te mando $100 para que te compres algo. Eso es amontonar ascuas sobre la cabeza de las personas. Entonces nosotros debemos de vencer el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.